El tema, ¿alguien recuerda el tema de esta mañana? Escuela, el Divino Maestro. Amén. El tema esta mañana es Escuela, el Divino Maestro. Amén. O la escuela, como le suene más, la escuela del Divino Maestro o escuela, el Divino Maestro. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos al Evangelio de Jesucristo según Juan. San Juan, capítulo 13, verso 13, 14 y 15. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 13, verso 13, 14 y 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Levante su mano derecha. Señor, leímos tu palabra. Ahora nuestra mente y nuestra atención esté centrada, Señor, alrededor de la palabra. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno, siempre en todo Él es solo para mí. Cristo es del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno, siempre y todo Él es todo para mí. Unos dicen que fui un pobre carpintero, otros dicen que fui un sabio y nada más, otros dicen que Jesús no fue sincero y que hijo del gran Dios no fue jamás. Levante su voz con nosotros, diga: para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí
siempre en todo, Él es todo. Aleluya. Él es todo y en todos. Él lo llena todo. Él es el Señor, el divino Maestro. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Escuela, el divino Maestro, o la escuela del divino Maestro. Listo, vamos con la prueba de fuego. Yo advierto, hago énfasis, pero siempre alguno nos cae, ¿cierto? Los que están distraídos digan gloria a Dios. Claro, bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos entonces aquí, saben que lo hago solo aquí para tratar de atraer la atención. Amén. Procure no dejarse distraer. Alguien de pronto saldrá por allí a los servicios, al baño. Procure no dejarse distraer, que seguro hay una palabra de parte de Dios para su vida en esta mañana. ¿Cuál es el tema? Listo. La escuela del divino Maestro. Empecemos diciendo que Jesús es el maestro por excelencia, quien domina el arte de la enseñanza, produciendo cambios prácticos en la vida de sus oyentes. Amén. Él es el maestro por excelencia, domina el arte de la enseñanza y produce cambios prácticos en la vida de todos sus oyentes. Y este divino maestro pues nos invita a matricularnos en su escuela. Y gracias a Dios por todos los que nos hemos matriculado en la escuela del divino maestro. Le llamamos la escuela dominical. Estaba alguna vez hablando con el hermano Álvaro y entonces también es por regiones en Colombia. Porque la escuela dominical en sí es la que se hace con los niños, ¿cierto? Entonces, esa es la escuela dominical donde se va, se tiene allí. Entonces, en algunas regiones de Colombia al culto dominical le llaman culto dominical, o otras partes también le llaman escuela dominical. Lo cierto de todo es que si venimos nosotros aquí y venimos a aprender. Nos sentamos aquí a los pies del maestro, bendecimos su nombre, le damos gracias y luego toda la disposición de nuestro corazón y nuestra mente para ser instruidos y para ser enseñados por Él. Reitero, gracias a Dios por todos los que están matriculados en la escuela del divino maestro. No es una inscripción formal, no hay que presentar un examen de admisión, un examen académico. ¿Qué se necesita esta mañana? Lo único que se necesita para pertenecer a la escuela del divino maestro es la disposición del corazón. Es estar dispuesto a tener un corazón rendido al Señor y nuestra mente atenta a recibir sus enseñanzas. Amén. Eso nos hace, recuerde que cristiano tiene varias connotaciones. Número uno, cristiano es Cristo vive en mí, ¿cierto? Cristiano es Cristo vive en mí. Y también, pues un cristiano es un seguidor de las enseñanzas de Cristo. Entonces, cuando vengo y me siento aquí a aprender de Cristo, me estoy haciendo un seguidor, porque quiero aprender las enseñanzas de Cristo. Eso me hace un discípulo, un seguidor de Cristo. ¿Qué se necesita? Rendir el corazón, disposición de corazón y tener una mente abierta y atenta para ser enseñado por Cristo. ¿Qué nos enseña Él? Que no importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, el único requisito es el deseo de aprender y de seguir a Jesucristo. ¿Cuántos tienen el deseo de aprender y de seguir a Cristo, de ser sus discípulos, de ser enseñados por Él?
de ser instruidos por el Señor. En los pasajes que leímos, pues uno dice, vosotros me decís maestro y decís bien, dice el Señor, porque lo soy. Es decir, Él no esconde en sus términos rabí, maestro. Y Él dice, bueno, dicen bien porque lo soy. No solamente maestro, sino Señor. Él es Señor y maestro. Y este maestro tiene una connotación y por eso habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas enseñaban y decían muchas cosas, algunas hasta bonitas, pero no tenían autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Porque simplemente las decían, pero no las vivían. Entonces, cuando uno dice, pero no hace, carece de autoridad moral. Cuando uno habla de perdonar, pero no perdona, carece de autoridad moral. ¿Cierto? Entonces, yo me puedo parar aquí y hablar un mensaje muy bonito acerca del perdón y colocarle toda la homilética, todos los versículos, ponerle la anécdota, ponerle una buena conclusión y hacerlo y un sermón muy bonito, pero si con mi vida no respaldo lo que digo, carezco de autoridad moral. Por eso Jesús es el maestro por excelencia, porque no solamente enseñaba, sino que Jesús también hacía. Por eso Él les dijo, ejemplo os he dado, y si siendo el maestro y el Señor he lavado los pies, les he dado ejemplo para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. Porque de Cristo no solamente tenemos el sermón hablado, sino que de Cristo tenemos el sermón vivido. Él le da autoridad también, amén, porque Él no solamente lo decía, Cristo lo reflejaba en su vida. Y entonces quien predica no solamente con lo que dice desde un púlpito, sino que lo respalda con su estilo de vida, predica dos veces. Y predica con autoridad. Llama al Señor entonces, va a revolucionar el mundo, va a establecer su reino, va a extender el evangelio y lo va a hacer con los primeros que llama son 12 personas y con esos 12 el Señor va a revolucionar el mundo y con esos 12 va a establecer su reino y con esos 12 va a hacer entonces que el evangelio se extienda. Y aparece la lista de los 12 que Él llamó. Los que llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, llamó a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Santiago, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón, el celote o el cananista, y a Judas, el Iscariote, que fue quien lo entregó. Alguien diría, bueno, pero si va a revolucionar el mundo y va a establecer el reino y va a extender el evangelio, pues posiblemente las características de la gente que va a seleccionar para eso tienen que ser muy altas. Si lo que se pretende es eso, una revolución, establecer el reino, extender el evangelio, entonces las personas que va a comisionar, a las que les va a encargar la misión de hacerlo, tienen que tener un alto estándar, no sé, moral, intelectual, unas características, un carácter, una forma casi impecable. Pero uno va y mira y fue todo lo contrario. Si fuera por nosotros, esos que tienen mentalidad a veces empresarial, de emprendimiento, buscan clave y bueno, tal persona me sería muy clave y muy útil por estas y estas circunstancias. Y pensaríamos en unas características a la hora de poder entonces establecerlo. Y gracias a Dios, y escúcheme esta parte, que esto es del Señor. Porque si fuera por nosotros, nosotros diríamos, este sí y este no. ¿Cierto? Si fuera por nosotros, y bueno, que se necesita esto, vamos a hacer esto, listo, entonces miremos entre todos. Bueno, por ahí tiene sus cositas, pero bueno, démosle la oportunidad. Y a este otro, no, este sí no. Este sí déjelo por fuera. Y a ella dijo, no, yo creo que no da la medida.
Pues si fuera por nosotros, nosotros descartaríamos personas. Porque miraríamos lo que vemos a través de nuestros ojos, observaríamos y diríamos, este da la medida o este no, pero gracias a Dios que el que selecciona y el que llama es el Maestro, el Señor Jesucristo. Y Él conoce mucho más allá de lo que se pudiera ver externamente. Así que estas personas que Él llamó, antes de pasar por la escuela del Divino Maestro, lo que habían ellos era fisuras, errores, defectos. Muchos de ellos eran del vulgo, no tenían estudio, eran sin letras. Algunos de ellos eran burdos en su trato, toscos, en su carácter, impulsivos. Pues imagínense que había unos que los llamaban los Boanerges, los hijos del trueno, un carácter agrio. Y alguna vez salieron y entonces en Samaria, en una región de Samaria no lo recibieron y ahí mismo les activó el genio. Dijo, estos samaritanos de esta aldea, ¿qué se creen? Y le dijeron, Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo y los queme y los consuma a todos. Esas eran las características de los que el Señor llamó. No eran tan dóciles ni tan suavecitos de carácter. Les imagínense una reacción inmediata y el Señor que les haya candela aquí, se queme todo esto y queme toda esta gente. Es decir que no eran tan mansos. Nosotros llamamos, ¿y por qué llamo a ellos? Hay otros más dóciles, más suaves. Pero el Señor, dice el texto, ¿llamó a quiénes? A los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. Y frente a eso entonces muchos se estrellan. Porque quisiéramos que llamaran los que nosotros queremos, pero el Señor llamó los que Él quiso. Y los que Él quiso tenían defectos, tenían errores, tenían dificultades con su carácter. Pero el Señor quiso que fueran ellos. Y con ellos quiso entonces establecer el reino. Tenían grietas en su carácter, tenían muchas limitaciones. El capítulo 9 de Lucas, usted va a encontrar la narración ahí y se va a encontrar todos los defectos, las fisuras que habían en el carácter de estas personas. A lo largo de todo ese capítulo se los va a encontrar a los discípulos obrando de diferentes maneras. Oiga, y bastante que les faltaba. Y gracias a Dios, hermanos, porque la Biblia no esconde los defectos ni los errores de los hombres de Dios. ¿Se imagina usted que esta mañana el Señor dijera, bueno, narremos solamente los hechos de fe, solamente los avivamientos, los momentos de oración y de gloria, pero esos defectos vamos a esconderlos sino que queden plasmados? Creo que hoy todos nosotros nos sentiríamos frustrados frente a ellos. Y bueno, ¿y esta gente cómo hizo? Tanta hazaña, eso vivían en la gloria, en una atmósfera ya de santidad, de fuego, de gloria, de milagro, de lo sobrenatural, pero no tenían debilidad ninguna. Pero el Señor tan maravilloso que aún en la Biblia no quiso que se escondieran las debilidades de estos hombres, para que entendiéramos que aquí la gloria no es del hombre, sino que aquí la gloria es de Dios. No es lo que el hombre tiene y hace, sino lo que Dios puede hacer a través del que se coloca en sus manos. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Así que recuerde que Dios no llamó gente perfecta. Usted mira esos 12 y ninguno era perfecto. Fallas, errores, vacíos, limitaciones, problemas de carácter, impulsivos, agrios y toscos en algunas cosas, desconsiderados en otras. Pero Jesús llamó a los que Él quiso, porque Él no llama a gente perfecta. Él llama a personas que estén dispuestas a rendir su corazón para Dios empezar a moldearlos, a enseñarlos, a capacitarlos, a formarlos y a hacer de ellos instrumentos en sus manos. Recuerda que entre los que llamó está Felipe.
Y Felipe estuvo ahí con el Señor, caminando con él, viendo su gloria, viendo todo. Y a la hora de la verdad, Felipe nada que entendía la unicidad. Y entonces ya Felipe, tan confundido estaba, que dijo: Señor, muéstrenos pues al Padre. Muéstrenos el Padre y nos basta. Díganos, ¿dónde está tu Padre? Y entonces ya aquí solucionamos esto. Y el Señor dice: oiga, Felipe, hace tanto tiempo, pero ¿cuánto llevas aquí en la escuela conmigo? ¿Cuánto llevas matriculado en la escuela? ¿Hace cuánto te llamé? ¿Cuánto estás recibiendo las enseñanzas, caminando, viendo los milagros, viendo todo, Felipe? ¿Hace cuánto tiempo? Y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Alguien diría: entonces no sirve Felipe porque no ha entendido la unicidad. Entonces queda descartado, no sirve para el trabajo. Pero Jesús dijo que sí. Dijo: sí, con y lo va a entender y va a tener la revelación, y con este vamos a extender el reino. Y usted luego ve a Felipe siendo usado por el Señor para llevar el evangelio allá a los samaritanos y bautizando gente en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dentro de todos esos pues encontramos a Tomás con dificultades con la fe para creer. Tomás: ha resucitado el Señor. Dijo: yo no creo. Y Tomás caminó con él, estuvo con ellos, hizo parte de los 12. Tomás, sí, él vino, se nos apareció. Y dijo Tomás: no, yo si no le meto allá mi dedo allá en el costado y siento allá esa herida, que si es él, yo no creo. Tenía problemas para creer, pero con Tomás fue uno de los que llamó para establecer el reino. Fue uno de los llamados a estar allí firmes en la misión. Esta que se ha extendido hasta hoy, ese informe que escuchamos, cómo se ha extendido el evangelio por todos estos países y cómo Cuba se ha convertido entonces en una iglesia con un ADN misionero. Hermanos, todo eso se inició allá, con esos hombres llenos de defectos, pero matriculados en la escuela del Divino Maestro. Alguien glorifique el nombre de Jesús. Alguien glorifique el nombre de Jesús. Pedro en temperamento, los que los psicólogos hoy en día llaman un sanguíneo, ese emocional que rápido responde a las emociones, y como responde a las emociones, entonces actúa aceleradamente, impulsivamente. Le cuesta por un momento razonar, no es la emoción del momento la que le va a hacer hablar. Y por eso a veces promete más de lo que puede cumplir, porque habla y no ha calculado, sino que habla por emoción. Entonces dice: Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Está prometiendo lo que no va a cumplir, porque está hablando bajo un estado emocional, porque Pedro es emocional, es emotivo, es sanguíneo. Por eso cuando ven que van a prender a Jesús, vienen las emociones otra vez y se le alborotan y saca la espada y trata ya pienso yo, de cortar la cabeza. Creo que Malco alcanzó a hacer así y entonces le cogió fue la oreja. Y le dices: Pedro, no es así. No es así, no es de esta manera. No es de esta forma. Tal vez en este reino así se defiende la gente, pero en este reino es diferente, es distinto. Y el Señor estaba entonces tratando de formar la vida de Pedro, porque era uno de los llamados a extender el reino. A su nombre sea la gloria. Y entre ellos, bueno, uno con dificultades allí con el dinero, su debilidad con el dinero, entonces sustraía de la bolsa, con dificultades allí en su carácter, pero tuvo la oportunidad. Alguien diría en nuestro tiempo: oiga, pero le faltó discernimiento al Señor. Señor que hablaba de discernimiento de espíritus y le faltó discernimiento, ¿cómo va a poner a Judas? No sabía entonces, no pudo discernir que Judas tenía esa debilidad con el dinero, que tenía dificultades no solamente con el dinero, tenía dificultades de carácter porque también era traicionero. Tenía unas fisuras enormes.
La pregunta esta mañana es, ¿se equivocó Jesús o se equivocó Judas? ¿Se equivocó el divino maestro al llamarlo o se equivocó Judas al no aprovechar la oportunidad que el divino maestro le dio? El Señor lo llamó, estuvo con ellos, pero Judas nunca enderezó su corazón. Así que la oportunidad la tuvo. El equivocado no fue Jesús, se equivocó Judas por no aprovechar el estar matriculado en la escuela del divino maestro para dejarse formar y su corazón fuera cambiado y transformado. Jovencitos, adolescentes, hermanos, servidores, Dios no llamó a gente perfecta, pero sí llama a gente que esté dispuesta a dejarse perfeccionar y a dejarse pulir. Porque usted luego ve los que se matricularon en la escuela del divino maestro, los llamó. Y el Señor, como el divino maestro, empezó a enseñarles teoría con su estilo de vida, con su ejemplo, de manera permanente con ellos, caminando con ellos y grabando en su corazón y en su mente. El deseo era transformarlos, pulirlos, irlos perfeccionando. Y usted ve los resultados, hermanos, y ve cómo fueron contundentes en la vida de ellos. Cómo después de haber pasado por la escuela del divino maestro ya no eran los mismos. Después de aprender las enseñanzas de Jesús, el Señor les fue cambiando su carácter, su estilo de vida, su manera de ser y de reaccionar, y los hizo instrumentos útiles en sus manos, llenos de gloria y de poder, usados poderosamente para milagros, señales y prodigios. Pero sí hay que estar dispuesto a dejarse pulir y perfeccionar. Ese que dice así soy yo y punto, pastor, si le sirve así bien y si no de malas. Ese es mi carácter, este es mi temperamento. Yo he sido así siempre agrio, yo siempre he sido así y yo siempre hablo y ofendo a la gente y todo eso. Si le sirve bien y si no, así soy yo y punto. En el Señor es diferente. Así soy yo, coma, pero puedo mejorar. Así soy yo, coma, pero puedo ser pulido. Así soy yo, coma, pero puedo ser perfeccionado. Adore a Jesús esta mañana, adore el nombre del Señor. Y claro, Dios trabaja en el carácter, porque el carácter termina siendo entonces nuestra esencia, eso que se va formando en nuestra vida a través del temperamento, nuestra niñez, el ambiente donde crecimos. Entonces algunos de pronto son así un poco hostiles porque fueron criados en un ambiente hostil, de pelea, de confrontación, de gritos, de estar disgustados, de rivalidad, de estar buscándole problemas siempre a todo el mundo. Y entonces llegaron de esa manera a la iglesia y llegaron con ese carácter. Pero es ahí donde Dios trabaja, en el carácter. Es ahí donde Dios va formando y va puliendo y va haciendo su obra para podernos cambiar y transformar. No busca gente perfecta, pero sí gente que esté dispuesta a dejarse moldear. Usted pudiera decir y centrarse en eso. Ya, esta es mi manera, esta es mi esencia, este es mi carácter, fue lo que ya se formó en mí. Esta fue mi niñez, esta fue mi adolescencia, estas son mis convicciones, esto es lo que yo ya creo, así es mi manera. Y en nombre de la franqueza, entonces dice y hiere y lastima y no le interesa, no me importa. Bueno, pudieras quedarte ahí. Pero hoy te estoy diciendo por la palabra que en la escuela del divino maestro hay oportunidad de que el maestro nos enseñe y nos moldee hasta el carácter, el carácter. Para un trabajo, mire usted, y perdóneme nuevamente, ya que estamos en mundial, entonces permítame colocar ejemplos recientes. En la selección Colombia, los que les gusta el fútbol o entienden de fútbol, hay un jugador que no llamaron, se llama John Durán. ¿Por qué no lo llamaron? Es talentoso, tiene habilidad, tiene capacidad, ha estado en muy buenos equipos, pero su carácter se vuelve disociador dentro del grupo y entonces termina afectando todo el equipo y todo el grupo.
Y entonces un director técnico al final termina haciendo un balance y colocando en balanza. Tengo a alguien con muy buen talento, con muy buenas habilidades, capacidades, pero me enrarece el ambiente del equipo, me enrarece el equipo de trabajo porque es su carácter, y le han dado oportunidades, pero está en él, y entonces no, así soy. Y entonces cuando alguien ya permite que es que el ego y el orgullo esté ahí, así soy yo en mi manera, el que le gustó bien, y si no de malas, y lo hace con los periodistas y con el que sea, desplicente con quien sea, porque no está dispuesto a querer ceder ni cambiar. Entonces, ¿cómo terminó? Terminó por fuera. No fue llamado ni fue convocado. Por eso Cristo, en esta escuela, el Divino Maestro, quiere seguir trabajando en nuestro carácter. Y va a usar situaciones de la vida a veces para molernos, para triturarnos, para doblegarnos, para quebrantarnos, pero para moldear nuestro carácter. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Esos grandes siervos de Dios tenían debilidades, pecados, limitaciones, pero fueron transformados por la gracia del Señor. Eso para que nadie diga entonces que ya está descalificado. No, pero si yo con tantas imperfecciones, con tantos errores, entonces alguien pudiera pensar que no, que está descartado para que Dios pueda hacer algo a través de él. Pero en la Biblia encontramos una realidad diferente. Dios escogió personas comunes, corrientes, con defectos profundos para realizar obras extraordinarias. La diferencia no fue la capacidad del ser humano, la diferencia la hizo la obra transformadora de la gracia de Dios en los que se dispusieron y estuvieron dispuestos a aprender y a dejarse formar y a dejarse pulir. A su nombre sea la gloria. Así que la gracia no encuentra personas perfectas, pero sí la gracia hace perfectible a quien se rinde delante del Señor. Rápidamente un recorrido a Moisés, impulsivo. Recuerde allá, en un momento de ira, se dejó llevar en la impulsividad y mató a un egipcio. Pero no solamente era impulsivo y cometió el error, sino que luego, cuando el Señor lo llama, entonces aflora que es temeroso, que tiene miedos, que tiene complejos, y dice: ¿quién soy yo? Problemas también de autoestima, y entonces su estima creía que él no podía y no valía. Pero el Señor lo llama y empieza el Señor a caminar con él y a moldearlo y a pulirlo y a perfeccionarlo y a tener experiencias. Y mire usted, el impulsivo que fue capaz de matar a un egipcio en un momento de ira, ahora la Biblia lo llama el hombre más manso sobre la tierra, porque ahora hay un carácter y un temperamento controlado bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. O alguien lo debe adorar. Yo siento que esta mañana el Divino Maestro está enseñando, obrando, puliendo a alguien hoy que se rinde delante de él. Aleluya. Transformó, hermanos, esa impulsividad, la transformó en mansedumbre y transformó ese miedo en autoridad espiritual. A su nombre, gloria. Quiso trabajar con un Jacob, que el mismo nombre en su tiempo hablaba que era engañador. Así fue que fue un hombre que fue desarrollando una inteligencia astuta y lo fue haciendo para maquinar el mal, y entonces terminó engañando a su hermano, a su padre, y engañando al que se encontraba en el camino. Nosotros diríamos: no califica, no, esa manera, no es. Con él no cuenten, él no puede. Si alguien lo nombra, se equivocó, ese no es. Pero Dios dijo: es con él, y con él vamos a orar y vamos a trabajar. Y se le apareció el Señor por allá una noche en el camino y tuvo una revelación maravillosa que le marcó la vida. Y entonces él se prendió allí de esa teofanía de Dios, de esa manifestación temporal de Dios, y se entrabó en esa lucha y dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y terminó Jacob herido pero bendecido. Ya no serás Jacob, no serás más el engañador, ahora serás el príncipe de Dios, serás un príncipe de Dios.
Que esos encuentros, hermanos, en la escuela del Divino Maestro no son para entretener, son para cambiar nuestra vida radicalmente. A su nombre la gloria, a su nombre sea la gloria. Así que en su actitud Pedro daba muestras de orgullo, muestras de miedo, muestras de impulsividad, pero Dios transformó su orgullo en humildad. Oiga, ¿y puede alguien petulante y orgulloso llegar a ser una persona humilde? Bueno, en la escuela del Divino Maestro hay oportunidad. Si alguien se doblega a los pies del Señor, Dios puede transformar el ego y el orgullo y la soberbia y la puede transformar en docilidad, en mansedumbre y en humildad. Eso lo puede hacer el Divino Maestro. Saulo para esto no es que es un perseguidor. Odia y detesta a los cristianos, odia a los evangélicos. Jamás vayan a contar con él para esto, pero Jesús, el Divino Maestro, dijo: es él, instrumento útil me es este. Y transformó a un hombre sanguinario, a un hombre que odiaba el evangelio, lo convirtió en un predicador de la palabra, en un apóstol a los gentiles. Y gracias a él tenemos hoy parte del Nuevo Testamento. Así que Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. Bueno, si hay talento, claro que Dios ha usado gente talentosa, pero que ha colocado su talento en las manos del Señor. Pero más importante que el talento es el corazón doblegado a los pies de Cristo. Eso influye mucho y Dios puede obrar. En ese capítulo 9 de Lucas encontramos entonces esos 12 que llamó los 12 desconsiderados. El Señor había llevado a la gente, habían estado con él, llegó la tarde, estaba cayendo la noche, la gente tenía hambre. Y entonces los 12 desconsiderados dijeron: Señor, despida a la gente que se vaya y cada quien que busque comida de su propia manera. Y dijo el Señor: no, tienen que irse, denle de comer ustedes. ¿Pero de dónde? Y alguien por allá hizo cuenta, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzaría para darle de comer a esta multitud. Y alguien dijo: bueno, por allá hay 5 panes y 2 pececillos. Bueno, tráiganlos, y oramos y hubo el milagro y todos se saciaron. Pero los 12 inicialmente no dieron muestras de empatía y fueron desconsiderados. Pero con esos 12 trabajó. Y luego los encontramos en ese mismo capítulo, que por allá hay un padre de familia y tiene un muchacho que está endemoniado y lo lleva a los discípulos y ellos oran y reprenden y nada. Y le dijeron: Señor, mire, tus discípulos no pudieron, los 12 incapaces. Ahí estuvieron también, ¿no? Lo cual, Señor, ahí dijo: esta generación incrédula. Porque los discípulos en su momento entonces fueron incapaces. Los invitó el Señor por allá a un momento estelar de gloria, a subir la montaña, Pedro, Juan y Jacobo. Y estando allá, entonces el Señor se va a transfigurar y allá estaban cargados de sueño. Por ahí, oiga, ni una horita han sido ustedes capaces de velar conmigo. Ya diríamos nosotros: no, ni una hora no clasifican. Y no sea capaz de orar ni una hora, no, para esto no sirve. Pero con esos 3 que los tuvo ahí, inclusive más cercanos, con esos 3 el Señor vivió momentos maravillosos, y esos 3 fueron instrumentos en las manos del Señor. Esos 2 impacientes como Juan y Jacobo, ese impetuoso Pedro, que obraba en su momento emocional, hasta Juan, que por ahí había algunos que estaban reprendiendo, echando fuera demonios, y dijeron: no, ustedes no, porque ustedes no andan con nosotros. Dijo: Señor, por había una gente echando fuera demonios en tu nombre, y los reprendimos y les prohibimos que no lo hicieran porque ellos no andan con nosotros. Y dijo el Señor: no, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero ahí estaban, ahí salieron ellos al encuentro. Con esto quiero hacerles notar todas esas deficiencias que habían en ellos en
en su carácter. Los discípulos eran personas como todos nosotros, con errores, con dificultades, pero estaban caminando con Jesús, matriculados en la escuela del Divino Maestro, y el Divino Maestro iba a hacer de ellos instrumentos útiles en sus manos. Por eso ya transformados en la escuela del Divino Maestro, usted encuentra ya a Pedro, no impulsivo, no emocional. Ahora va Pedro, y este Pedro, entonces lleno del Espíritu Santo, se pone de pie, les predica a las personas, y una vez él predica, como 3,000 hicieron su conversión y su decisión de fe, de entregar su vida al Señor. Y luego va con Juan al templo de la Hermosa, y hay allí un paralítico que colocan esperando recibir de ellos una moneda, una limosna. Y Pedro se mira y sabe que tiene mucho más que una moneda, y entonces le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Oiga, ¿y a dónde Pedro adquirió lo que tiene? ¿Dónde estuvo matriculado Pedro? ¿Con quién caminó? ¿Dónde estuvo? Estuvo en la escuela del Divino Maestro, y en la escuela del Divino Maestro algo recibió. De lo que tengo te doy. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Oiga, será que usted me puede dar, pero si no tengo, no puedo darle a nadie de lo que no tengo. Cada quien da de lo que tiene. Recuerden aquella anécdota de un hombre rico que entonces puso basura en una cesta y se la dejó en la puerta del hombre pobre. Cuando abrió la tapa y vio la cesta, vio que había basura. El hombre pobre entonces fue y lavó la cesta y puso flores, y fue y se las puso en la puerta del hombre rico. Cuando el hombre rico destapa nuevamente la cesta y ve que hay flores, le parece extraño, y va y le dice: oiga, si yo te di basura, ¿usted por qué me devuelve flores? Y entonces aquel hombre pobre le responde: es que cada quien da de lo que tiene. Tú tenías basura, me diste basura, pero yo tengo flores, te doy flores. Hermano, si tienes de Cristo, da de Cristo. Alguien lo debe adorar, alguien lo debe decir. Alguien que se sienta privilegiado de pertenecer a la escuela del Divino Maestro. Es en esta escuela donde la gracia de Dios transforma defectos en testimonios. Transforma a ese Moisés miedoso en un hombre de autoridad espiritual, y transforma a un Moisés impulsivo en un hombre manso, y transforma a un Jacob engañador en un hijo de Dios y en un príncipe de Dios. Y transforma a un Pedro que negó a Jesús y lo hace un predicador de la palabra y lo usa para milagros. Y transforma a un Pablo perseguidor de la iglesia y lo usa ahora para hacerlo un predicador y viajar kilómetros y kilómetros de distancia llevando la palabra, estableciendo iglesias y llevando el evangelio. Es lo que hace el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que tus defectos no anulan la gracia de Dios en tu vida. Tus defectos no te pueden definir. Alguien te puede etiquetar: ese hermano, hermano es agrio. Esa hermanita, decía allá por allá de una iglesia apenas conociendo, dijo: hermano, y el hermano, a la hermana le dicen vinagreta. Vinagre, como ella sola. Usted la va a conocer. Porque hay gente que te quiere etiquetar por tus defectos, por tus errores. Y te equivocaste una vez y ya te quieren colocar la chapa para siempre. Y ya, no, quedó ahí, ya quedó señalado y marcado. Ve que ya, porque así somos los seres humanos. Gracias a Dios que el Divino Maestro no es así. Gracias a Dios que el Señor no es así. Y tus defectos no anulan la gracia de Dios y lo que Dios quiere hacer contigo. Mientras tú estés dispuesto a permanecer aquí matriculado en la escuela del Divino Maestro y de sentarse a los pies del Señor para aprender, Dios estará dispuesto a seguirte formando, a seguirte puliendo. Aleluya. Esos 12 rivales compitiendo.
Iban camino a Capernaum y se fueron quedando atrasito. Jesús se adelantó y empezaron a discutir y a disputar entre ellos quién de ellos era el mejor y el más grande y el mayor. ¿Quién iba a ocupar el lugar de privilegio? Estaban preocupados por ocupar las posiciones de privilegio donde la gente pudiera verlos y resaltarlos. Y entonces cada uno estaba dando méritos para decir por qué ellos tenían que ser el primero. Y por supuesto no lograron ponerse de acuerdo. ¿Quién iba a poner de acuerdo a 12 personas que los 12 querían era ser el mejor y el mayor y el más reconocido y el de más renombre? Ahí no había cómo poner de acuerdo a nadie. Y entonces llegaron a casa y estaban allá y el Señor les preguntó: bueno, ¿y ustedes qué estaban discutiendo en el camino? Se sintieron entonces como delatados y esperando que el Señor, bueno, pues ya el Señor que señale quién de los 12 es y ya los demás nos resignamos. Pues si el maestro dice que es Juan o que es Pedro, que es Jacobo, que es Mateo o que es Bartolomé o que es Simón el celote y ya él dice que es él, pues ¿qué vamos a hacer? Cuando esperaron que Jesús levantara el dedo para señalar quién de ellos era el más importante y el mejor y el más grande entre ellos, el Señor tomó fue a un niño. Y tomó a un niño y lo levantó en sus brazos. Y les dijo: aquí en el reino de Dios no es a competir, aquí no es de rivalidad, aquí no es de ocupar posiciones, aquí no es de estar buscando ni la fama ni el reconocimiento. Aquí se trata de tener corazón de niño, dócil, dispuesto a aprender, dócil, para ser formado su carácter, dócil. Aleluya. Y aquí termino. O empiezo a terminar. Aquí empiezo a terminar mejor. ¿Qué dicen por ahí? Téngale miedo cuando el predicador dice que voy a terminar. Y con mi esposa a veces lo decimos: ¿cómo cuesta a veces aterrizar? ¿Cómo cuesta? Pero empiezo a terminar. Los 12 que buscaban fama y renombre y todo eso, ya Hechos capítulo 2 los presenta ahora, tenían todas las cosas en común. Ya compartían los unos con los otros. Ya no estaban ahí a quién le toca primero o a quién después o a quién colocan más o a quién colocan en el puesto más importante o el que más se vea. Ya eso pasó a un segundo plano. Ahora es que el Maestro reciba la gloria. Ahora es que Cristo sea glorificado en lo que se hace. Ahora es que el Señor se agrade de lo que hacemos para Él. Aleluya. Así que estos hombres que un día nadie daba un peso por ellos, nadie aparte de Jesús los hubiera escogido para tan grande labor. A esta misión no calificaban, no tenían el nombre, ni el apellido, ni las características, ni el carácter, ni la habilidad, ni la capacidad. Frente a todos los demás dirían: oiga, y ese, un pescador, un cobrador de impuestos, alguien indeseable, alguien con defectos, alguien con errores, un engañador, un impulsivo, un miedoso. Por ello nadie daba un peso, para el mundo no valían nada, fueron menospreciados. Solamente les veían sus defectos y sus errores. Pero en la escuela del Divino Maestro fueron instruidos, fueron enseñados por el mejor, por el más grande, por el que tiene autoridad, por el que no solamente habla con sermón, sino con su vida. Mire, el éxito y la victoria, hermano, no es predicarle a 1000 personas. El éxito es tratar de parecernos a Cristo, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nuestra vida. Eso es lo que vale la pena. Estén de pie, por favor. Alguien quisiera venirse aquí a este altar, a los pies del Divino Maestro, y decirle: Señor, yo quiero permanecer en esta escuela para seguir siendo formado, pulido, moldeado, transformado. Sé que hay cosas en mi carácter, Señor, que necesitan todavía ser moldeadas. Sé que todavía hay cosas toscas en mi vida. A veces ni sé por qué obro así. Sé que a veces soy impulsivo, a veces me ganan las emociones, a veces hablo y lastimo, a veces hablo y hiervo a los demás. Dios mío, ayúdame. Pero hoy hay una
una misión para ti. Hoy que es culto misionero, confraternidad misionera, hoy Dios sigue llamando. Qué bueno que uno de estos jovencitos se viniera también a este altar, porque hoy también hay un llamado para los jóvenes. A veces los ven como de inexperiencia, inmaduros, los que se equivocan y cometen errores. Pero todo lo que Dios puede hacer con una juventud que se coloca en sus manos. Hermano, yo hoy estoy aquí porque el Divino Maestro me dio oportunidades. No porque no me haya equivocado, no porque no haya cometido errores. Por supuesto, fui un adolescente en la iglesia. Y también obré por impulso, y también obré por arrebato, y también a veces los estados emocionales me ganaban. A veces quería y otras veces no. A veces me quería consagrar y a veces el mundo me llamaba la atención. A veces quería hacer cosas para Dios y otras veces sentía no querer ir. Pero el Divino Maestro no desistió conmigo. Y ahí estuvo. Me gustaría otro jovencito más, jovencita, que salga ahí de esa silla y venga y le diga: Señor, por supuesto que tengo defectos, tengo errores, me equivoco, Señor, pero mi deseo es ser formado por ti. Los que están allá en el palco, levanten sus manos. Los que están aquí en la platea, inclinen su rostro, por favor. Esto no es para gente perfecta, porque si no todos estaríamos descalificados desde el supervisor hacia abajo. Somos seres humanos, seamos reales, seres humanos. Seamos reales, somos seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos estados emocionales, que vivimos situaciones, que a veces nos visita el desánimo, que a veces nos visita la tristeza, que a veces mermamos el paso, pero dispuestos a no cancelar la matrícula, dispuestos a permanecer en esta escuela, en la mejor escuela. Aunque hayan grandes universidades prestigiosas, no hay mejor escuela que la escuela del Divino Maestro. No hay mejor escuela que esta. No hay mejor maestro que este. Permanece ahí, aprende, doblégate, humíllate, bájate. No eres perfecto, pero déjate pulir. No eres perfecto, pero déjate moldear. Deja que el barro se rompa. Humedécelo. Bienaventurados los que lloran, humedece el barro. No te vuelvas rígido, no te vuelvas prevenido. Deja que el Divino Maestro siga marcando las huellas en tu corazón, te lo aseguro. No te imaginas todo lo que Dios puede hacer a través de ti, no te lo imaginas. No te imaginas hasta dónde Dios te puede llevar. Tal vez no dimensionas todo lo que Dios puede hacer a través de ti, si le permites obrar. Yo quiero ser más como tú. Hoy hay una misión, un llamado, una visión. La vida Tus defectos no anulan el llamado, no te etiquetan. tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú.
dice Jesús.